La máquina del tiempo. Gracias a los hallazgos arqueológicos del Código de Hammurabi en 1901, en las ruinas de la ciudad elamita de Susa, bajo la expedición de Jacques de Morgan, sabemos que ya hace 4000 años existía un mercado de capitales en el mundo. Las tablas de arcilla muestran contratos de préstamos donde se detallan condiciones como tasas de interés, garantías y plazos muy similares a los términos que hoy se negocian cuando se pide un crédito. Así, nos encontramos con transacciones financieras entre personas miles de años antes de que Adam Smith, padre de la economía de mercado, escribiera su famoso libro La riqueza de las naciones, lo que echa por tierra las pretensiones de algunos intelectuales y líderes políticos de izquierda que sostienen que el capitalismo es un hijo no deseado de la revolución industrial del siglo XVIII. Por el contrario, lo que revelan las tablas de Babilonia es que el mercado de capitales, así como el mercado de la fruta y del ganado, es una creación espontánea de los seres humanos para proveer soluciones a problemas reales, para financiar la travesía en barco hacia un continente lejano que podría traer grandes réditos en el futuro, o para que personas de escasos recursos tuvieran la opción de comprar semilla para abastecer la temporada siguiente, era necesario recurrir al mercado. El mercado de capitales es, en realidad, una máquina del tiempo. Personas que tienen menos plata de la que necesitan hoy para hacer un negocio, comprarse una casa o hacer un viaje, le piden prestado dinero a personas que tienen más del que están necesitando en este momento. Así, quienes piden un crédito están trayendo consumo desde el futuro, porque de otra manera tendrían que esperar a juntar toda la plata que necesitan para comprar lo que desean. El costo del pasaje intertemporal de esos bienes es la tasa de interés que los prestamistas le cobran a los que piden prestado. ¿De qué depende el valor de esa tasa de interés? Del nivel de impaciencia del prestatario. Si la persona que necesita el dinero por distintas razones es muy impaciente, entonces va a estar dispuesta a pagar una tasa de interés mayor. Por el contrario, una persona más paciente no está dispuesta a pagar tanta plata en intereses porque puede esperar más tiempo para juntar el monto necesario. Es curioso que en las tablas de Babilonia, hace 4000 años, las tasas de interés anuales por un crédito hayan fluctuado como máximo entre un 20 y un 30% al año. No muy diferentes de las que hoy tienen que pagar quienes viven en Colombia, 21%, Yemen, 22%, Ucrania, 22% y Egipto, 18%. O las que pagan en Chile quienes piden un crédito automotriz o de consumo, 25%. Fuente Banco Mundial y Banco Central de Chile. Cuando las comunidades son pequeñas, un barrio o una tribu, no se requiere un mercado para juntar deudores con acreedores. La gente se conoce e intercambia bienes a través del tiempo directamente con sus parientes o sus vecinos, y la penalidad por no pagar lo acordado está ligada al castigo social por parte de la comunidad. En la medida que las sociedades son más complejas, se requiere de un intermediario que permita que estos perfectos desconocidos puedan prestar y pedir prestado, junto con una regulación que determine las condiciones del intercambio. Ahí surge la necesidad de un mercado de capitales. Se estima que hoy el tamaño del mercado mundial de capitales es de
1.109 trillones de dólares, es decir, unas 1.600 veces el tamaño de la economía chilena. El dinero. El mercado de capitales puede funcionar sin dinero. Las personas pueden guardar semillas en una temporada, de una temporada para otra, o prestarles las que les sobran a sus vecinos y cobrarles la próxima temporada. Eso sería un viaje en el tiempo y podríamos considerarlo un mercado de capitales. Sin embargo, el dinero permite que los viajes en el tiempo sean más baratos y posibles para todo tipo de viajes y servicios y para personas que no se conocen entre ellos. Sin exagerar, diría que el dinero es una de las invenciones humanas más importantes de todos los tiempos. Por varios milenios, los seres humanos han creado dinero para facilitar las transacciones de todo tipo y para guardar parte de sus ingresos para gastarlo más adelante, reserva de valor. Durante siglos, el oro fue el dinero por excelencia, aunque no el único. La plata e incluso la sal fueron utilizados por distintas civilizaciones como alternativas al oro. Durante el siglo XX, el oro fue reemplazado gradualmente por los billetes y monedas. En las últimas décadas, las tarjetas de crédito y débito y ahora los celulares están amenazando con jubilar a los billetes. Quizás en un futuro las criptomonedas puedan hacer lo propio con los plásticos y las billeteras electrónicas. Coloquialmente, la mayoría de las personas habla del dinero como algo que no genera valor. Sin mucha deliberación se asume que lo valioso son los bienes y servicios que el dinero puede comprar. Eso no es correcto. Así como el crédito permite transferir bienes en el tiempo, el dinero es una maravillosa máquina para ahorrar tiempo. El tiempo es sin duda el bien más escaso que tenemos los seres humanos y el dinero nos permite aumentar la cantidad que tenemos de ese bien en forma monumental. Imagínese que un doctor tuviera que encontrar un paciente para cada una de sus necesidades de consumo y así hacer una especie de trueque. Tendría que ir por la ciudad encontrando diabéticos que vendan ropa, embarazadas que vendan verdura e hipertensos que manejen Uber. Esa sería la única manera de intercambiar sus conocimientos de medicina para obtener las cosas que necesita para vivir. El dinero permite que el médico se siente en su consulta y reciba pacientes de cualquier profesión que le pagan con un papelito que tiene una cara y un sello, o más recientemente con un clic en su teléfono celular. El doctor se conforma con un vale por que le permite tomar el Uber, ir a la verdulería o comprarse ropa. Detrás de esa tarjeta de débito o de ese clic en el teléfono hay una red tecnológica impresionante que las economías modernas han construido para facilitarle la vida a la gente y sobre todo para ahorrarles tiempo. Aún así, y a pesar de la maravilla tecnológica que es el sistema monetario del siglo XXI, sigue siendo cierto, al igual que lo ha sido en los últimos 5 milenios, que la característica más importante del dinero es la confianza. Sin personas que confíen que el dinero que reciben por los bienes o servicios que entregan va a servirle para comprar los bienes y servicios que ellos necesitan, el sistema no funciona. La historia está plagada de ejemplos de personas, gobiernos y tiranos que han intentado, lamentablemente muchas veces con éxito, pagar con humo por los servicios de personas honestas que han confiado en ellos. Cuando la inflación es alta, las personas venden sus bienes y servicios a un valor que termina siendo inferior al que creían, porque al momento de ir a comprar con el dinero que les pagaron, este ya ha perdido parte de su valor. Es el caso de lo que ocurrió en Chile durante la hiperinflación
de principios de los años 70, o más recientemente en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Lo mismo ocurre cuando sube el tipo de cambio y ya no te alcanza la plata para el viaje que querías, o cuando las aerolíneas aumentan el tipo de millas, el número de millas que necesitas para canjear un pasaje. El caso más extremo se produce cuando viajas a un país exótico y te quedas con billetes de ese país o de los países que visitaste, que nadie más en el mundo acepta como válidos. En ese caso, habrás cambiado tu riqueza por papel de diario. Por eso es tan importante que los gobiernos sean fiscalmente responsables y que los bancos centrales sean independientes del gobierno de turno. La historia de Latinoamérica nos enseña que prácticamente en el 100% de los casos de alta inflación, el responsable, o más bien el irresponsable, ha sido un gobierno populista que prometió dar todo y que, en vez de cumplir su promesa, terminó pagando sus gastos excesivos con billetes que terminan empapelando paredes. Algunos ejemplos de lo anterior son los niveles de inflación de Chile en 1973, con un 352,4% anual, de Argentina el 2023, con un 133,5% anual, y aún más dramático de Venezuela en 2018, cuando la inflación anual fue de un 65.000%. La historia del conde que firma una servilleta para pagar en la posada es un ejemplo muy ilustrativo de cómo la confianza es un elemento central que permite que funcionen los sistemas monetarios modernos. El conde de una villa pasa la noche en una posada, pero no tiene dinero para pagarla, por lo que en una servilleta deja escrito, comillas, vale por una noche de alojamiento, cierra comillas, con su firma y su sello. En vez de cobrar este vale por, el dueño de la posada va a comprar comida para la semana y usa la servilleta firmada por el conde como medio de pago, lo que el receptor acepta rápidamente. Así, el papel es usado como dinero para pagar distintos bienes y servicios debido a que los habitantes de la villa tienen plena confianza en que el conde honrará su palabra. Así, lo que antes era una mera servilleta se ha transformado en algo valioso que sirve para pagar por cualquier tipo de bien o servicio. Como bien sabemos, la confianza se pierde rápido y es muy difícil recuperarla. Por lo mismo, poner en duda la autonomía del Banco Central o denostar gratuitamente a los bancos es muy dañino para el buen funcionamiento del mercado de capitales. Y en último término, para todas las personas que ganan cientos de días de su vida ahorrando tiempo gracias al uso del dinero. El ahorro y la tasa de interés. Ahorrar es difícil. La mayor parte de la gente prefiere la gratificación de gastarse la plata ahora en vez de guardarla y hacerlo más adelante. Los romanos y luego los renacentistas utilizaron la expresión carpe diem, vive el presente, la que podría asemejarse al juvenil YOLO del inglés You Only Live Once, solo se vive una vez, que encontramos hoy en redes sociales y que también evoca la valoración de lo inmediato por sobre el futuro. Podrás estar de acuerdo o no con la filosofía de vida que hay detrás de esas expresiones, pero lo cierto es que la mayor parte de los seres humanos somos ansiosos. Cuando nos vemos enfrentados a la decisión de comernos un chocolate hoy o dejarlo para mañana, casi siempre preferimos lo primero. En otras palabras, el pasaje para llevar consumo desde el presente al futuro es costoso. Como dijimos antes, el precio de ese pasaje es lo que llamamos tasa de interés. Y durante la mayor parte de la historia, la tasa de interés ha sido mayor que cero. Es decir,
Las personas que piden prestado tienen que compensar al prestamista por el esfuerzo que significa para este último no disponer de su plata en el presente. Si bien hay culturas más estoicas que otras, en general las personas no ahorran por gusto. Lo hacen incentivados por la recompensa futura al esfuerzo de dejar de gastarse la plata hoy. Mientras mayor es esa recompensa, mayor es el incentivo para ahorrar y viceversa. Por su lado, quienes piden prestado ciertamente preferirían que la tasa de interés fuera muy baja, cero o idealmente negativa. En el mundo real, muchas veces nos enfrentamos a aparentes desviaciones del concepto descrito en el párrafo anterior, algunas provocadas por sesgos culturales o cognitivos y otras simplemente por charlatanería. Por ejemplo, algunas personas usan sus ahorros para comprar un departamento para uso personal. Entre gastos comunes, costos de mantención e impuestos, la rentabilidad de esa, comillas, inversión probablemente será muy baja o negativa. Sin embargo, en ese caso no hay una violación al concepto de que la tasa de interés tiene que ser positiva. El agrado que le produce al inversionista habitar ese departamento, lo que los economistas llamamos el componente de consumo, hace que sea perfectamente racional comprar dicho inmueble con una rentabilidad esperada baja e incluso negativa. La diferencia la está pagando el bienestar inmediato de habitar la casa propia. Lo mismo ocurre cuando una persona decide utilizar sus ahorros en la conservación de un bosque. Ahí tampoco parece haber una rentabilidad que justifique dicha inversión. Sin embargo, si el placer de conservar el bosque es mayor que el agrado de contar con más plata para gastar en el futuro, el principio básico sigue siendo el mismo. Si le pides a alguien que te preste plata, debes compensarlo por su esfuerzo estoico de no gastarse esa plata ahora en lo que estime. Esa compensación puede ser vía una tasa de interés o dándole a cambio otras formas de satisfacción, al menos tan valorada como el consumo futuro que tendría la rentabilidad de dichos intereses. Distinto es el caso de los vendedores de pomada. Cuando Alberto Chang ofrecía pagar un 2,5% mensual de intereses, sin riesgo para quienes le prestaban la plata, ciertamente estábamos frente a un charlatán. Aún así, él logró conseguir que mucha gente le pasara plata contra esa promesa. Las mitologías de personas que se hacen ricas de un día para otro sin ningún esfuerzo y riesgo son tan comunes en nuestra sociedad como los avistamientos de ovnis. Puede que haya extraterrestres, pero la posibilidad de que ET aterrice en nuestro jardín es realmente remota. Hay una famosa historia que se cuenta en los pasillos de la Universidad de Chile, que no se sabe si ocurrió realmente, pero ilustra una visión cercana a la realidad. El mito cuenta que iban Milton Friedman y George Stigler, ambos premios Nobel de Economía, caminando por las calles del campus y de pronto vieron un billete de $100 botado en la calle. Se miraron y en vez de ir a recogerlo, Friedman le dice a Stigler, comillas, probablemente el billete es falso. Si fuese real, alguien ya lo habría recogido. Tras esa reflexión, ambos siguieron caminando como si nunca lo hubieran visto. Todos tenemos la esperanza de encontrar billetes reales botados en la calle. La abundancia de cuentos de personas que con unos pocos pesos se hicieron ricos invirtiendo en alguna papita ofrecida por el gurú de turno, alimentan la existencia de charlatanes y vendedores de pomada con habilidades comerciales espectaculares que apelan a la mitología y a nuestras ganas de que ET aterrice en nuestro jardín para vendernos ilusiones. Pero lo cierto es que ganar plata y hacerse rico nunca ha sido fácil. La competencia por los buenos proyectos y los fondos para financiarlos siempre ha sido feroz y lo sigue siendo.
En otras palabras, una vez que hemos separado la paja del trigo, el concepto simple del libro de texto de finanzas es un buen descriptor de la realidad. Traer plata desde el futuro es caro y la tasa de interés es el costo de ese pasaje. De todo lo anterior se desprende que el buen funcionamiento del mercado de capitales requiere que el precio a pagar por los recursos que se estén trayendo o enviando al futuro se fije como resultado de las preferencias y capacidades de los demandantes y oferentes de dichos fondos. Es decir, que la tasa de interés se determine libremente en un mercado donde concurren informadamente deudores y acreedores. La pretensión de fijar el costo del viaje del dinero en el tiempo en un nivel distinto a ese terminará con buenos proyectos sin financiamientos, si se fija muy baja, o con muchos fondos que no encuentran suficientes proyectos rentables para financiar si la tasa es suficientemente alta. Como veremos más adelante, durante décadas los gobiernos en Chile fijaron la tasa de interés por debajo de su equilibrio natural. Eso dio origen a bajas tasas de ahorro e inversión, a un pobre desarrollo de nuestro mercado de capitales y, consecuentemente, a magros niveles de crecimiento económico. La magia del interés compuesto y el ahorro de largo plazo. Warren Buffett, con 93 años y una fortuna de 133.000 millones de dólares, es uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los inversionistas más famosos del planeta. Entre sus muchas virtudes está el haber comenzado a ahorrar y a invertir desde muy joven y mantenerse ahorrando e invirtiendo durante toda su vida. Buffett es el ejemplo viviente de la magia del interés compuesto. Más de la mitad de su fortuna la acumuló en los últimos 30 años. Cuando ahorramos a largo plazo, en la medida que pasa el tiempo, el capital inicial que invertimos pasa a ser una porción cada vez más insignificante del patrimonio total acumulado. Esto ocurre porque los intereses que nos pagan por nuestros ahorros, al mantenerse invertidos, también generan intereses. En los primeros años de ahorro, esto no es tan notorio. Pero a medida que pasa el tiempo, el porcentaje de nuestro ahorro que corresponde a intereses ganados crece exponencialmente. El siguiente ejemplo ilustra de manera simple la magia del interés compuesto. Supongamos que un padre tiene la capacidad de separar de sus ingresos o de sus ahorros 10 millones al momento en que nace su primer hijo e invertir ese dinero a una tasa de interés del 10% al año. El padre calcula que el interés del 10% equivale a 1 millón por año, lo que implica que al cabo de 40 años su hijo tendrá 50 millones, 10 millones de capital inicial más 40 millones en intereses, suficiente para el pie de una casa. Hace el depósito sin contarle al hijo, esperando darle una linda sorpresa el día de su cumpleaños número 40. Finalmente llega el día y el padre invita a su hijo al banco a buscar su regalo de cumpleaños. Durante el trayecto le cuenta emocionado que le tiene un regalo guardado hace mucho tiempo. Llegan al banco y el padre pide sus 50 millones para pasárselo a su hijo. Pero en vez de 50 millones, recibe un cheque por 452 millones. Esa es la magia del interés compuesto. El cálculo inicial del padre no contempló que los intereses que ganaba su capital inicial de 10 millones también generarían 10% al año si él no los retiraba. Al cabo de 40 años, los intereses de los hijos, perdón, los intereses de los intereses representan casi el 90% de todos sus ahorros. Padre e hijo felices y atónitos a la vez, no podrían creer lo que ven. Probablemente muchos de ustedes se preguntarán qué hizo el padre con los más de 400 millones adicionales. ¿Se los dio al hijo o se los quedó para él?
Eso es un interesante material para otro libro. Lo cierto es que en Chile tenemos nuestra propia historia de magia con el interés compuesto. Las cuentas de ahorro individuales administradas por las AFP partieron en 1981. Desde ese momento a la fecha, es decir, después de poco más de 40 años, según la Superintendencia de Pensiones, del total de fondos acumulados en dichas cuentas, un 70% corresponde a la rentabilidad obtenida por las inversiones realizadas y solo un 30% corresponde a los aportes que los trabajadores han realizado a lo largo de sus años de trabajo. Habiendo establecido antes que las personas necesitan ser compensadas por no consumirse todos sus ingresos, ahorrar, resulta más o menos obvio que mientras más largo sea el tiempo que les pidamos que ahorren, mayor tiene que ser esa compensación. En efecto, en el mercado de capitales se observa que las tasas de interés de largo plazo son mayores que las de corto plazo. Además de que el pasaje desde el futuro más caro para créditos de más largo plazo, el interés compuesto hace aún más atractivo el ahorro de largo plazo. Una cosa es que le pidan a alguien que postergue la compra de un auto unos cuantos meses. Otra muy distinta es que las postergue unas cuantas décadas. De hecho, uno de los argumentos para hacer obligatorias las cotizaciones de los fondos de pensiones es precisamente esta. Se estima que el plazo entre el ahorro, la cotización y el beneficio, la jubilación, es tan largo que aún una tasa de interés muy alta no es capaz de hacer que las personas ahorren lo suficiente para su jubilación. El interés compuesto permite ganar intereses sobre los intereses. Así se produce un doble premio para ahorrar a largo plazo. La tasa de interés sobre los ahorros y la tasa de interés que se gana sobre los intereses que se generaron por dichos ahorros. Contar con ahorros de largo plazo es indispensable para poder financiar proyectos e iniciativas empresariales que son de larga maduración y muchas veces también de resultado incierto, tema que analizaremos brevemente en la próxima sección. Una de las grandes lecciones que encontraremos repetidamente en los relatos de los 26 pioneros del mercado de capitales que se encuentran en este libro es que la creación del sistema de pensiones, incluyendo las cuentas de ahorro individual, las AFP y las rentas vitalicias en 1981, fue un punto de inflexión en el desarrollo del mercado de capitales chileno. Antes del año 81 no había ahorro de largo plazo en Chile y por lo mismo no habían créditos de largo plazo, excepto los que se pudieran conseguir de instituciones financieras internacionales en una moneda extranjera. Después de la creación del sistema de pensiones, paulatinamente comenzó a estar disponible en Chile la posibilidad de endeudarse a largo plazo. Con esto se abrió todo un nuevo set de posibilidades de financiamiento para personas y empresas que antes no estaban disponibles. Entre ellos, en forma muy destacable, créditos hipotecarios para la vivienda. En el caso de las personas y emisiones de bonos y acciones para financiar las inversiones de las empresas. La existencia del ahorro de largo plazo puso a Chile en un lugar de privilegio, en el que nunca había estado en su historia y en el que ningún otro país latinoamericano ha estado nunca. Autofinanciar las necesidades y los sueños de sus ciudadanos con recursos propios, sin depender necesariamente de otros países, es un logro mayúsculo. Las cifras hablan por sí solas. Las tasas de interés y los plazos a los que se puede acceder en Chile a créditos en moneda nacional son sustancialmente menores de los que se observan en otros países de América Latina, lo que ha permitido a las personas y empresas acceder a mayor y mejor financiamiento. Por ejemplo, el crédito interno proporcionado por el sector financiero en Chile en un año
es de 1,3 veces el PIB, mientras que en países con niveles de desarrollo, ingreso per cápita, similares a Chile como Costa Rica y Uruguay, este mismo número es de apenas 0,8 y 0,7 veces el PIB respectivamente. Chile es también el país con menores tasas de interés para créditos de largo plazo de todo Latinoamérica, incluso aún después de los retiros que se hicieron desde los fondos de pensiones durante la pandemia. El riesgo. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Cuando una persona decide gastar menos de lo que gana y prestarle la diferencia a alguien que está en la situación contraria, normalmente tiene varias alternativas. El ideal es prestar maximizando la probabilidad de que se va a recuperar la plata. Esto ocurre cuando se la pasamos a una persona de buena reputación, que tiene un negocio muy bien instalado, con ganancias seguras y que cuenta con muchos activos para dejar en garantía. Anecdóticamente, es interesante mencionar que en los contratos de crédito que se establecieron en las tablas de Babilonia, se definían las garantías que dejaban los acreedores. Estas eran típicamente piezas de ganado o tierras, pero también había casos más exóticos. Ante la ausencia de otras alternativas, el código de Hammurabi indicaba que el deudor podía vender a su esposa, hijos y esclavo para pagar deudas por un periodo máximo de 3 años. Durante ese tiempo, estas personas debían trabajar para el acreedor hasta que se saldara la deuda. Uno pensaría que, si el deudor no era capaz de garantizar al acreedor que le iba a devolver la plata y los intereses pactados, no había forma de que operara la máquina del tiempo. Sin embargo, los seres humanos hemos demostrado ser capaces de hacer muchas cosas y tomar riesgos que parecen inverosímiles, en la medida que la recompensa sea la adecuada. Nos subimos en carabelas para encontrar una ruta a las Indias y en cohetes para llegar a la Luna. Dejamos todo atrás y cruzamos océanos con la ilusión de hacernos la América y compramos bitcoins cruzando los dedos para duplicar nuestra inversión en pocos meses. Para prestar sin garantía, inventamos los mercados accionarios, en los que las tasas de interés son variables y no fijas, y no existen garantías, a cambio de lo cual, para compensar el mayor riesgo, el retorno esperado de nuestra inversión es sustancialmente mayor. Cuando un deudor, en este caso el emprendedor, no puede asegurarle al acreedor, en este caso le decimos socio o accionista, que la iniciativa para la cual le está pidiendo plata vaya a generar suficientes recursos para devolverle esa plata, los intereses esperados, en este caso le llamamos retorno, deben ser mayores que los de un préstamo tradicional cualquiera. Así, surge lo que conocemos como mercado accionario. Los conceptos son los mismos que hemos citado reiteradamente en este capítulo, pero la combinación de riesgo y retorno con que se transan los pasajes desde el futuro es distinta. En los sofisticados mercados de capitales actuales se negocian cientos de combinaciones de contratos que incluyen igual número de combinaciones de riesgo y retorno para los deudores y acreedores. Todo parece muy difícil y sofisticado, pero el principio sigue siendo el mismo. Si quieres plata que no tienes, debes encontrar a alguien que tenga más plata de la que necesita y pagarle por el favor concedido un interés que será más grande mientras menor sea el riesgo asumido por el prestamista. Las instituciones del mercado de capitales. Los mercados de capitales modernos están repletos de instituciones que han surgido en la medida que las transacciones se han ido sofisticando y que los que prestan plata se han ido alejando de los que necesitan los recursos.
En la actualidad, un depósito en un banco en China puede terminar financiando un proyecto de inversión en Brasil. Para completar una transacción, además de los tradicionales bancos, probablemente se requerirá ir al mercado de divisas, contratar un banco de inversión, conseguir financiamiento complementario emitiendo acciones en la bolsa o buscando el apoyo de un fondo de inversión de acciones privadas, una clasificadora de riesgos que le ponga nota a los eventuales bonos que emita la empresa brasileña, una compañía de seguros que garantice los riesgos de la naturaleza, etcétera. Cada una de esas instituciones juega un rol muy específico para que la transacción entre dos perfectos desconocidos separados por océanos y continentes se pueda llevar a cabo. Es decir, para que la empresa brasileña reciba los ahorros que una o varias familias chinas han decidido tener para financiar sus gastos futuros, cada una de estas instituciones requiere de una regulación que las rija y de personas bien educadas y con experiencia. Nuevamente estamos frente a un mundo complejo e intrincado, lleno de árboles que muchas veces parecen obstáculos, pero sin los cuales no existiría el bosque. Sin embargo, al final, el concepto sigue siendo muy simple. El mercado de capitales, con todas sus instituciones y su complicado lenguaje, juega un rol único, que es permitir que se encuentren los que tienen más plata de la que necesitan, las familias chinas con quienes tienen menos plata de la que necesitan, la empresa brasileña. El engranaje de la movilidad social, el rol social del mercado de capitales. La movilidad social, entendida como la posibilidad que tiene una persona nacida en un nivel socioeconómico bajo de llegar a pertenecer a un nivel socioeconómico alto durante su vida, es, en mi opinión, una de las medidas más relevantes para evaluar si una sociedad está funcionando sanamente. Si el origen, la educación o el nivel de ingreso de los padres no impide que una persona empeñosa, talentosa y capaz escale hasta los niveles socioeconómicos altos de una sociedad, entonces probablemente dicha sociedad es una que premia el esfuerzo, la creatividad y el trabajo bien hecho. Para que eso ocurra, es fundamental el buen funcionamiento del mercado de capitales. Las buenas ideas no pueden llegar a puerto si no tienen el financiamiento necesario para llevarlas a cabo, y los buenos alumnos no pueden financiar sus estudios superiores si no tienen a alguien que les preste la plata. Por supuesto, el financista de los proyectos y los estudios podría ser el Estado, pero como todos sabemos, el Estado está siempre corto de recursos y es un mal asignador de estos. Además, debe financiarse a sí mismo para dar subsidios de educación y respaldar proyectos de emprendimiento, entre otros muchos usos de sus escasos recursos. Por lo tanto, el Estado también necesita de un mercado de capitales donde ir a buscar financiamiento. Ustedes probablemente no han escuchado hablar nunca de Paul Jobs, Miguel Bezos, Elon Musk o Bernita Lee Winfrey, pero sí de sus hijos, Steve, Jeff, Elon y Oprah. Es que en Estados Unidos, un 80% de los hombres y mujeres más ricos no heredaron su fortuna de sus padres, sino que la construyeron ellos mismos. En ese país, el talento, el esfuerzo y la perseverancia de estos personajes fue valorado y premiado. Pero también lo fue el acceso a créditos y capital que tuvieron para financiar sus ideas y proyectos. Sin un mercado de capitales donde puedan comprar viajes desde el futuro a un precio razonable, probablemente muchos de ellos no habrían logrado crear la cantidad de riqueza que crearon. Peor aún, el mundo se habría perdido a estos genios. En las conversaciones coloquiales y en columnas de opinión, solemos escuchar y leer que Chile es un país de pitutos y apitutados, que en realidad no es un país, sino un club de amigos. Lo cierto es que esa visión describe bien el Chile previo a la década de 1980 y a la modernización de nuestra economía y mercado de capitales. Sin embargo, de acuerdo con datos publicados por la OCDE en su informe A Broken Social Elevator,
Chile tiene, Chile tiene mayor movilidad social que el promedio de los países de la OCDE y sustancialmente mejor que la media latinoamericana. Por supuesto que nos queda mucho por mejorar y avanzar, pero la caricatura que se hace de Chile en que los ricos son siempre los mismos ricos y los pobres son siempre los mismos pobres dista mucho de la realidad. Es cierto que la desigualdad de ingresos en Chile, a pesar de haber disminuido significativamente en las últimas décadas, es todavía alta. Lamentablemente, la gente confunde los dos conceptos. La desigualdad de ingresos es una medida estadística que compara los ingresos de un porcentaje de la población, el 10% más rico con el 10% más pobre, sin darnos ninguna información de quiénes habitan esos porcentajes. La movilidad social, en cambio, nos habla de la posibilidad que tiene una persona de subir en la escala socioeconómica o de bajar del pedestal en que nació. En este sentido, es una medida mucho más humana respecto de las oportunidades que un país ofrece a sus ciudadanos de progresar con base a sus méritos. Cuando leo sobre este tema en la prensa, no puedo dejar de pensar en aquella frase que dice, uno es libre de tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Moderna, conocida por ser la compañía que descubrió y produjo la exitosa vacuna contra el COVID-19, basada en la nueva tecnología de los ARN mensajeros, fue fundada recién el 2010. 11 años después, sus desarrollos permitieron salvar más de 1.7 millones de vidas humanas, solo en el año 2022. El 60% de la propiedad de Moderna está en manos de fondos de inversión privados. Sin los cientos de millones de dólares que esos fondos aportaron a Moderna, probablemente esa compañía no habría podido desarrollar su vacuna y las muertes por COVID-19 en el mundo habrían sido muchas más de las que fueron. La conocida inyección que se utiliza para bajar de peso, Ozempic, es comercializada por la empresa Novo Nordisk. Se estima que el uso masivo de esta inyección, así como de otras marcas similares que compiten en el mercado, podría reducir la obesidad, uno de los mayores problemas de la salud pública que enfrenta el mundo, pues afecta a más del 12% de la población mundial. Gracias a esta inyección, los costos de salud dedicados a tratar la obesidad y las enfermedades causadas por ella podrían disminuir significativamente, pudiendo librarse dichos recursos para tratar otras enfermedades. El lenguaje es complicado, pero el concepto es simple. El mercado de capitales permite que los ahorros de millones de personas en el mundo sean utilizados en iniciativas que ayudan a hacerle la vida más fácil, más barata y más larga a las personas. El mercado de capitales es el punto de encuentro entre las ideas y la innovación y el emprendimiento con los recursos financieros para llevarlos adelante. Sin un mercado de capitales funcionando bien, no solo no tendríamos la vacuna para el COVID-19 y las dosis de Ozempic, sino que tampoco se habría democratizado la música con Spotify, los alojamientos con Airbnb o las videoconferencias vía Zoom, que permiten a millones de padres y madres trabajar desde la casa mientras cuidan a sus hijos. O Uber, que bajó dramáticamente los costos de traslado de millones de seres humanos en más de 70 países. La caricatura que se hace del mercado de capitales es que solo sirve para que los ricos le presten plata a otros ricos, de manera que los ricos se hagan más ricos y los pobres sigan siendo pobres. La realidad es que si bien los mercados de capitales son perfectibles, como todo en la vida, esta máquina del tiempo permite salvar vidas, ahorrar tiempo, dar educación y mejorar la calidad de vida de miles de millones de personas en el mundo. Parafraseando a Adam Smith, no es por la bondad de Elon Musk que Tesla está ayudando a reducir el problema ambiental del planeta.
Son los miles de millones de dólares que personas de todo el planeta han canalizado a través del mercado de capitales, los que han permitido que la genialidad de Musk haya terminado en Tesla y no se haya quedado en una gran idea que nunca vio la luz. En síntesis, no es por la buena voluntad de las personas que existen bienes y servicios BBB, sino porque existe un mercado competitivo que permite alinear objetivos e incentivos para que todo eso suceda.